Hoy es el Día Mundial de las Alergias. El verano es época de viajes, de comida fuera de casa y de cambio de rutina, pero los niños con alergia alimentaria siguen teniendo que permanecer vigilados. Para evitar estas situaciones de riesgo, los especialistas recomiendan unas sencillas pautas y consejos a tener en cuenta que vamos a repasar ahora mismo. Y lo vamos a hacer con Paloma Poza, con la doctora que es alergóloga del Hospital Universitario de Canarias y vocal de la Sociedad Española de Alergología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, también de inmunología clínica, que no lo hemos dicho. Día Mundial de las Alergias, además, coincidiendo con estas fechas, no está de más recordar que aunque sea verano, que aunque estemos de vacaciones, hay que estar atentos a esas alergias que no desaparecen, todo lo contrario. Efectivamente. Nosotros en la Sociedad Española de Alergología lo que queremos a nuestros pacientes recordar es que las alergias, aunque estemos de vacaciones, siguen estando ahí. Nuestros pacientes cuando son diagnosticados se les dan unas pautas de control, se les dan unas pautas de evitación según el tipo de alergia que tienen. En el caso de alergia alimentaria se les indica qué tipo de alimentos, se les dan unos consejos sobre las situaciones, los momentos en los que pueden tener algún riesgo y se les dan unas pautas para que puedan evitarlo. Muchas veces, pues, cuando llegan las vacaciones, viajamos, nos relajamos en nuestros hábitos, pues a veces tendemos a olvidar determinadas enfermedades. No solamente le pasa a las alergias, nos pasa con muchas enfermedades, con otros pacientes asmáticos nos pasa también lo mismo, y simplemente es recordarles que es una forma de planificar también nuestro viaje, tener en cuenta aquellas cosas que nos acompañan, ¿no? Tenemos que saber que si vamos a ir de viaje al extranjero, debemos llevar un informe traducido. Una documentación que es esencial, una documentación, ¿no? ¿Cuál sería? Mínima, pues igual que cuando vamos al colegio, los pacientes saben que tienen que entregar en el centro un informe médico donde especifique las alergias. Si vamos a ir a un viaje, tenemos que llevar ese informe, si es en el extranjero, traducido, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y luego también, si se le ha indicado algún tipo de tratamiento para controlar algunas de estas reacciones en caso de un contacto inadvertido, pues también tienen que llevarlo, porque a veces en el extranjero nos cuesta acceder a una medicación determinada, concreta, y no cuesta nada preparar un pequeño botiquín con esa medicación y llevarla con nosotros. Por si acaso, además, que nos pille a mano, que efectivamente, en todas partes hay farmacia. Es una medicación de urgencia. Exacto. Y la puedes comprar fácilmente, pero como hay que administrarla de forma inmediata, no tenemos tiempo de acceder en ese momento a la farmacia. Claro, farmacia siempre va a haber, pero lo mejor es tenerlo a mano, siempre en el bolso, en la mochila, en lo que llevemos con nosotros a diario, ¿no? Para tratar en el momento adecuado y evitar pues cualquier situación pues que tengamos luego que ser trasladados a un servicio de urgencias y a nadie le apetece. Pero siempre primero la prevención. Hombre, se entiende que además esa madre, ese padre, ese hermano que convive con una persona alérgica, con un niño o niña alérgica, va a saber en qué momento hay que administrarlo, en qué dosis y cuándo, ¿no? O sea, cuándo es importante dar esa medicación para evitar problemas mayores, ¿no? Sí, hay una educación, digamos, familiar, ¿verdad? Sí, cuando a un paciente se le diagnostica una alergia, siempre esto va asociado no solamente a un diagnóstico y un informe, sino se le dan unas pautas de qué debe evitar y qué tiene que vigilar, cuáles son aquellos primeros síntomas que pueden aparecer, cómo detectarlos a tiempo, porque en este caso siempre es importante tratarlo precozmente y no dejar evolucionar la reacción, porque inicialmente puede ser leve, pero puede llegar a ser una reacción grave como es la anafilaxia. ¿Y cuáles pueden ser esos síntomas que nos den una pista? Aunque entiendo que las alergias son distintas, pero bueno, ¿qué síntomas comunes puede haber? ¿Pueden llamarnos la atención, decir, oye, hay que reaccionar ya? Sí, en el caso de la alergia alimentaria, los primeros síntomas suelen ser síntomas en la zona de contacto, en la boca, en la garganta, picor, hinchazón, pero suele evolucionar y pueden aparecer luego síntomas en la piel en forma de ronchas, en forma de una urticaria, pero puede llegar a ser algo muy generalizado y grave como es la anafilaxia, en los cuales ya empieza a aparecer sensación de decaimiento porque se nos baja la tensión arterial, puede haber compromiso respiratorio, podemos empezar a toser, a notar una sensación de falta de aire y eso ya nos indica que es una reacción más grave. Son estos pacientes en los que se les pauta
una medicación más importante, más fuerte, como es la adrenalina, que viene preparada en unos autoinyectores que los pacientes pueden portar y tratarse ellos mismos, porque tiene un sistema automático en el que cuando se presiona contra el muslo del paciente, la zona muscular, se dispara la dosis exacta y nos permite en pocos minutos tratar y poner una medicación que puede salvar muchas vidas. O sea que incluso los más pequeños de la casa deben saber cómo reaccionar si viene un miembro de la familia que tenga sus síntomas. Hay que, digamos, hacer pedagogía en casa, ¿no? Sí, hay que hacer pedagogía y de hecho nosotros siempre a los pacientes cuando son adultos pues se les instruye a ellos, pero cuando hay niños de por medio, no solamente se intenta que los niños desde muy pequeñitos sean conscientes de cuáles son esos primeros síntomas para que se lo adviertan a sus padres, sino incluso en el centro escolar. De hecho, hemos hecho cursos para el profesorado, para que lo digan en clase, para que sepan también ellos mismos que no tienen la experiencia personal de ser alérgicos, sepan en sus alumnos cuáles son esos primeros síntomas cuando lo tienen en el aula. Y de hecho en Canarias somos pioneros en eso. Llevamos un curso para profesorado que lleva ya 5 años y que bueno, estamos muy contentos porque son personas que no tienen ningún tipo de formación, pues es una formación sanitaria y se les da unas pautas muy sencillas de qué es una alergia, cuáles son esos primeros síntomas, cuáles son las pautas a seguir, cuál es el tratamiento, y los pacientes llevan ese kit de tratamiento al colegio y son muchas veces los profesores los que tienen que administrarlo. Pasa también que comemos más fuera, estamos más tiempo fuera de casa, llegamos a un restaurante y en esa carta normalmente se reflejan los alérgenos y deberían, porque además cada vez hay más combinaciones, más recetas, digamos, originales que pueden introducir, aunque a priori pensemos que no, alguno de esos alérgenos a los que nosotros podemos tener algún tipo de reacción. Sí, ya hace unos años que hay un reglamento que obliga a ese etiquetado no solamente en los alimentos facturados que vamos a comprar al supermercado, sino también en sitios de hostelería, ¿no? Por ejemplo, los comedores escolares, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes. Hay una obligación de una serie de alimentos que se consideran los más frecuentes, pues deben estar obligatoriamente etiquetados. Como bien dices, en un plato de comida a simple vista puedes detectar una serie de alimentos y puedes saber si no, pero durante la elaboración se han podido usar alimentos que no los vemos, como puede ser muy frecuentemente la leche, el huevo, un caldo de marisco, que no lo ves, pero ha sido utilizado. Entonces tú tienes que ser informada obligatoriamente de esos alimentos si en algún momento ha habido algún tipo de contacto con tu plato, para evitarlo. Porque en el huevo también puede existir una contaminación cruzada, es decir, que simplemente el contacto mínimo con ese alimento al que somos alérgicos puede provocar también que esa alergia se dispare. Efectivamente, si esos alimentos son etiquetados es porque se sabe que no solamente es el hecho de ingerirlo, sino incluso si utilizamos instrumentos en la cocina de forma compartida con otros, se puede llevar restos de ese tipo de alimentos y contaminar otros platos. Por eso, cuando se elaboran menús bajo este reglamento, se sabe que si en algún momento creemos que ha podido haber contaminación cruzada, que es como lo llamamos nosotros, se debe informar en la carta también de todos aquellos platos que han podido tener contaminación cruzada. Es curioso incluso que llega a un extremo la alergia, en algunos casos, en que un olor, un simple, digamos, no sé, contacto indirecto con ese alimento puede ya provocar algún tipo de reacción. Eso es lo que a veces cuesta que lleguen a entender, no solamente los pacientes, sino incluso los profesionales que tienen que controlar este tipo de situaciones, ¿no? Hay alimentos que cuando tú los haces una cocción, el vapor puede llevar restos de partículas de ese alimento que cuando el paciente, que es muy sensible, lo inhala, como por ejemplo el vapor de cocción de un pescado, de un marisco, que suelen ser los más frecuentes, ese paciente al inhalarlo, sin llegar a ingerirlo, puede llegar a tener síntomas, porque su mucosa, digamos, respiratoria tiene contacto con ese vapor que lleva esas pequeñas cantidades. Entonces, hay determinados alimentos que sabemos que pueden tener ese riesgo y también se les advierte. Aunque venga etiquetada una carta, si tú vas a un sitio que sabes que puede haber ese tipo de alimentos, es un riesgo para ti y por eso deben llevar siempre la medicación de urgencia, porque ellos van a intentar
no comerlo, pero puede haber un contacto accidental de esa manera. Vamos, Una contaminación cruzada, en líneas un vapor. generales está claro que hay que llevar una medicación de urgencia, hay que tener clara cuáles son las alergias que tenemos en la familia, en casa, y sobre todo también consultar al camarero, al cocinero, en el propio restaurante. Siempre, no se puede uno quedar con dudas. Si hay algo que no nos quede claro o sospechemos que puede haber algo que se haya pasado o que haya una contaminación cruzada, siempre consultarlo antes de ingerir el alimento, porque luego la reacción es muy rápida y bueno, siempre hay que intentar evitarla, porque aunque llevamos la medicación, pues evidentemente pues pasas por un momento un poquito complicado. Claro. Y siempre lo que queremos es prevenir para que el paciente no tenga que pasar por esa situación. Y además, si estamos de vacaciones ahora mismo, pues también queremos que nuestros pacientes no se queden en casa, queremos que lo disfruten, pero que lo disfruten con seguridad. Pues Paloma Poza, muchísimas gracias por estos consejos, tomamos nota, porque nos van a servir de mucho este verano. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.